A usted muchas gracias por estar con nosotros por TN23, la programación más completa en noticias y programas de contenido. Ya lo sabe, estamos en televisión abierta, canal 23. Estamos en cable en más de 600 empresas de cable cubriendo todo el país y estamos en internet, chapintv.com, esta página que aparece abajo en nuestra pantalla, chapintv.com. Usted nos mira en su computadora o en su teléfono celular también, las 20 ahora. Iniciamos el rostro de la noticia, media hora para el análisis de temas importantes para la sociedad guatemalteca. Y en los últimos tiempos, un movimiento muy fuerte buscando el respeto hacia las mujeres. Hay mucho acoso en las calles o en diversos lugares y es lo que está tratando de evitarse, de hacer conciencia en las personas. Pero hoy vamos a tener una explicación muy amplia al respecto, porque nos acompaña en este programa Erika Díaz, quien es coordinadora del área de eliminación de la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. A usted muchas gracias por estar con nosotros y para que empiece a comentarnos entonces sobre esta propuesta que en estos momentos ha sido muy fuerte y muy conocida, pero lo que pueda usted ampliarnos, ¿cómo surge? Muy bien. El acoso sexual es una expresión de violencia contra las mujeres. Es una forma de violencia sexual que afecta a las mujeres en todo el mundo, dado que la violencia contra las mujeres es una manifestación de violencia estructural y sistemática que a nivel global afecta a 1 de cada 3 mujeres. Y el acoso sexual es una manifestación que también se expresa de muchas maneras y que evidentemente afecta la integridad física, mental y limita la libertad de las mujeres y un conjunto de derechos que les asisten, porque en la medida que el acoso sexual se expresa de diferentes formas y en diferentes espacios, en las calles, en los buses, en los parques, en las universidades, las mujeres viven regularmente de manera acallada esta forma de violencia. ¿Desde cuándo empieza a ponerse énfasis en una situación como esta? Hace años que se ha evidenciado el problema como violencia contra las mujeres en general, pero como violencia sexual en particular. Especialmente para ONU Mujeres, el tema del acoso sexual y la violencia sexual es importante y constituye todo un programa a nivel global. Actualmente, más de 25 países en el mundo están impulsando el programa que ONU Mujeres le denomina Prevención de la Violencia Sexual y Ciudades Seguras libres de violencia contra las mujeres, que está enfocado en la prevención del acoso en diferentes espacios públicos. Guatemala es uno de los países y particularmente Ciudad de Guatemala ha adoptado esta iniciativa y se ha sumado ya a muchísimos países de la región y del mundo para poder implementar este programa que tiene una mirada de largo plazo. Me imagino que el tema a nivel mundial tiene cierta complejidad, dadas las distintas culturas de los diversos países. Exactamente, sí, porque en algunos países tienen ya marcos legales que tipifican el acoso sexual y la violencia sexual como un delito. En el caso de Guatemala, todavía es un reto. No existe una ley específica que tipifique esta forma de violencia sexual, a pesar que el marco legal nacional, por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, sí tipifica la violencia sexual, pero no así el acoso sexual. Entonces es aún un reto en Guatemala el impulsar una ley específica contra este flagelo que evidentemente afecta a las mujeres, pero
permanece oculto porque no se ha visibilizado hasta ahora que surgen estos esfuerzos, y hay variados esfuerzos, no solo ONU Mujeres, pero también ahora han surgido otras iniciativas, como por ejemplo el Observatorio del Acoso Sexual Callejero, entre otras, que están poniendo énfasis justamente en la magnitud que está cobrando este tema, y no es que no haya existido antes, pero ahora se está visibilizando. ¿Qué factores dificultan e históricamente han dificultado el avance de normativas, de leyes de este tipo? Debido a que el acoso sexual no se le considera como un aspecto que afecta a las mujeres, más se le considera como una forma normalizada en la sociedad, y se la ve también como parte de una cultura, pero evidentemente no es parte de una cultura, no es parte de una forma de que las personas, y especialmente los hombres, nazcan con ese patrón ya instalado de ejercer el acoso sexual, porque la mayoría, en su mayoría, pues son los hombres, ¿verdad?, que ejercen el acoso contra las mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales. No tiene ningún límite en cuanto a estas variables. Entonces, el hecho de que se pueda visibilizar el problema es un gran avance, porque ojalá que permita crear conciencia a nivel social que no se le debe ver de manera naturalizada, sino que en tanto se instala en las sociedades, así también puede ir cambiando ese patrón. ¿Cómo han avanzado el resto de países, los que sí ya tienen pues, en práctica lineamientos generales sobre esto? Sí, por ejemplo, Chile está ahora en el proceso de presentar una iniciativa que busca la eliminación del acoso sexual en espacios públicos. Yo creo que es un referente importante para Guatemala, porque, como repito, en el contexto nacional aún todavía esa es una agenda pendiente, y es un compromiso de los acuerdos de paz, que eso es importante también, que se ha quedado rezagado y que es necesario retomarlo. En el caso que ustedes busquen apoyo, digamos, en las diputadas del Congreso de la República, ¿ellas lo dan? ¿Están anuentes? Creo que es un tema que ha estado allí, inclusive en el Congreso ya son 2 iniciativas que se han presentado, y especialmente lideradas por las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas que han colocado en la agenda pública el tema. Sin embargo, se ha quedado como parte de esta agenda legislativa, y seguramente al ver que hay países que están avanzando con relación al tema, a la tipificación de esta forma de violencia contra las mujeres, seguramente retomarán la iniciativa en algún momento. Usted mencionó la ley contra el femicidio. ¿Esta cómo ha funcionado? La ley contra el femicidio es un marco legal muy importante en el país. Antes, Guatemala, a partir de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es a nivel latinoamericano, se dieron varios esfuerzos en los países, y Guatemala impulsó la ley contra la violencia intrafamiliar. Pero esta ley no era suficiente para sancionar los delitos de violencia contra las mujeres, y esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres constituye este parteaguas, que a partir de la vigencia de esa ley muchos cambios han sucedido, y entre ellos, por ejemplo, la creación de órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra las mujeres, que se han instalado como esfuerzos de las entidades de justicia, y a las que se han unido muchas instituciones también, inclusive organizaciones de mujeres que impulsan iniciativas muy interesantes de apoyo con servicios integrales a las mujeres. Entonces la ley tiene importantes avances a nivel nacional, y se augura porque la ley se sigue extendiendo su aplicación a nivel territorial también, donde hace muchísima falta.
Si finalmente a ONU Mujeres se le permite emitir una opinión respecto a las sanciones que debería existir contra el acoso, ¿qué dirían ustedes? Bueno, como ONU Mujeres somos una entidad que brinda cooperación técnica al país y en la medida que las instituciones nacionales consideren importante la colaboración que podemos brindar vía el análisis de expertos, por ejemplo, inclusive fuera de Guatemala, eso lo podemos brindar al país. De hecho, lo hemos hecho. Hemos hecho sugerencias, las decisiones las toman las autoridades nacionales, pero hemos planteado sugerencias a manera de que estas iniciativas estén sobre todo vinculadas a marcos normativos internacionales de derechos humanos, que es uno de los mandatos que tiene como ONU Mujeres, que es la entidad que promueve la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Entonces, en esa medida planteamos recomendaciones que puedan ser tomadas en cuenta por los países. ¿Es difícil comprobar ante tribunales los casos de acoso, por ejemplo? Es difícil porque por la forma en que se expresa el acoso sexual, ¿verdad? Miradas lesivas, piropos, pero que no son inocentes, el exhibicionismo sexual, las burlas, incluso la fotografía, los videos y todo, no es fácil comprobarlo. Sin embargo, ahora se está instando a las mujeres a que estén muy atentas a esa forma de acoso y que lo denuncien, por lo menos para evidenciar el problema. Si ha permanecido acallado, una manera es rechazar el problema, decir que no están de acuerdo con esa forma de acoso sexual en los buses, en los parques. Entonces, eso ya va creando mayor conciencia, ¿verdad? Y aunque aún sea difícil probarlo, se tiene que dar esos pasos importantes para poder evidenciar que existen y que se tomen las medidas posteriormente cuando ya se tenga un marco legal regulatorio. Bien, muchas gracias. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos entonces comentando sobre ese tema tan importante, el acoso sexual. Y en este caso, en el siguiente bloque, hablaremos mucho sobre el acoso sexual callejero en nuestra cultura guatemalteca. Ahora regresamos. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal con tocaciones o roces, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero y es violencia. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros. Convérsalo. Es importante que todos y todas nos unamos para combatir el acoso sexual callejero. Comparte. Somos entonces parte de una campaña, porque a nivel mundial se está haciendo este esfuerzo de hacer conciencia también entre todos los ciudadanos sobre el acoso sexual, y esta vez el acoso sexual callejero, que es en lo que estamos enfatizando hoy con nuestra invitada, Erika Díaz, quien es coordinadora del área de eliminación de la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres Guatemala. Hablemos entonces del caso guatemalteco, por ejemplo, en las calles, en el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina. ¿Qué podemos comentar respecto a este acoso? ¿Cómo podemos definir esa línea delgada entre un piropo quizás o entre un acoso o un abuso? ¿Qué nos puede comentar? Eso es muy importante, el poder diferenciar, ¿verdad? Cuando se trata efectivamente de acoso o de otras expresiones que se consideran normales, digamos. Pero el acoso sexual tiene la connotación de que es una forma que la mujer rechaza, o sea, no es aceptada por la mujer en la medida que sí lleva un mensaje de control, de sumisión, de subordinación a la mujer, justamente por
por toda la trayectoria de discriminación que las mujeres sufren. Entonces, esa es una característica muy particular acerca del acoso sexual. Y, por ejemplo, en espacios públicos como la Sexta Avenida, ¿verdad?, que es una zona muy concurrida, esos lugares son propicios para que se dé el acoso, porque allí las niñas, y para eso, repito, no hay edades ni clase social, son agredidas de esa manera de violencia por medio del acoso sexual. Esa es uno de los medios donde se expresa, pero también hay otros donde el acoso sexual también ha cobrado mucha fuerza desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y es el transporte público. Y ahí hay organizaciones de sociedad civil que han puesto la mirada muy acentuada. Por ejemplo, la Asociación de Usuarios del Transporte es una organización también que está promoviendo muchísimo y vigilando el acoso sexual en el transporte público, y así como otras organizaciones también, ¿verdad?, para evidenciar que no son formas normales de que a las mujeres nos guste que se nos señale el cuerpo, la forma de vestir, y sobre todo el énfasis también que se hace que esa no es el hecho que las mujeres sufran esa forma de violencia no recae en culpa de las mujeres, sino que es una expresión cultural que más bien las afecta, pero en donde las mujeres no se deben sentir, no nos debemos sentir culpables. Pero son comportamientos muy arraigados en nuestra cultura, según usted lo ha dicho. Así es, y lamentablemente se le considera como un comportamiento normal, una forma en que los hombres galantean a las mujeres, pero no es normal, nosotros insistimos en eso, no es algo biológico, sino que en la medida que se construye socialmente, así también se puede deconstruir, o sea, se puede eliminar esas formas de violencia sexual contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, construyendo nuevos patrones de conducta, nuevos patrones de respeto a las mujeres que no coarten su libertad. Volviendo entonces al ejemplo del Paseo de la Sexta en la zona 1 capitalina, sin una normativa vigente, ¿qué puede hacer una mujer víctima de acoso en este momento, por ejemplo? Hay una iniciativa muy interesante que es impulsada por el Observatorio de Acoso Callejero, y esta organización está impulsando una manera, por medio de redes sociales, que es un medio tan efectivo en la actualidad, están impulsando una manera de recoger información que evidencie cómo las mujeres están viviendo el acoso sexual, inclusive que comenten su historia de vida para ir documentando todas esas formas de violencia sexual que les afecta. Entonces va a ser una manera de poder tener datos, tener evidencia para mostrar el impacto que el problema está causando en la vida de las mujeres. Porque ahora no lo tenemos. Apenas, por ejemplo, el Ministerio Público sí ha recibido algunas denuncias que ha registrado esta organización de usuarias del transporte. Estamos hablando de cerca de 1.500 denuncias, me parece, en el año 2014, pero el registro que está haciendo esta organización, el Observatorio de Acoso Callejero, va a ser muy importante porque va a revelar estos datos. Y también hay otros esfuerzos de algunas encuestas de victimización y percepción, donde el problema también se está recogiendo. Entonces hay esperanzas de que con base en evidencia se pueda demostrar el problema, y eso mueva también a las instituciones que les compete atender la seguridad pública, que le compete atender el problema, tomen cartas en el asunto. Dados los mismos patrones culturales de los que hemos hablado, supongo tomaría muchos años el lograr llegar a una meta.
Como estas formas de violencia contra las mujeres están instaladas en la sociedad, son toleradas socialmente por diferentes sectores, no se las ve como un problema aún siéndolo, seguramente toman tiempo para poder cambiar todo un imaginario social que todavía pervive en la sociedad, que es tolerado y que es reproducido por las mismas instituciones. Evidentemente hay que comenzar ya. Eso es lo importante, hay que comenzar a dar respuestas que sean efectivas para poder atacar ese problema, y en la medida que este problema del acoso sexual se le considere como una forma de violencia contra las mujeres, es posible que los resultados vayan siendo efectivos a favor de las mujeres que son sobrevivientes de estas formas de violencia. De hecho, hace algunos días estuvieron en la calle algunas organizaciones de las que trabajan con ustedes haciendo conciencia. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta de las mujeres, el nivel de conocimiento y también qué dijeron los hombres al respecto? Ha habido mucha movilización y eso es muy positivo, porque creo que se vincula a todos estos esfuerzos que entre varias organizaciones están haciendo, y lo que mencionaba yo también ya de esta iniciativa de ONU Mujeres con la ciudad de Guatemala, que está orientada a la prevención del acoso y la violencia sexual en los espacios públicos. Entonces, está teniendo muy buena acogida, están respondiendo las mujeres muy a favor, y hay hombres también que se están uniendo a la causa, ¿verdad? En la medida que se reconoce que quienes especialmente ejercen el acoso sexual son los hombres, y están conscientes de que también la respuesta y el cambio de actitudes y de comportamientos debe venir de los propios hombres. Y allí también el poder trabajar a nivel de los centros educativos, a nivel de espacios que promueven cambios de comportamiento en la juventud, en la adolescencia, es muy importante, porque a través de eso los cambios se van a ir dando. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, por favor. Es importante que este problema sea visibilizado y que la sociedad lo rechace. No es posible seguir tolerando o seguir excusando esta forma de violencia sexual contra las niñas, contra las mujeres, las adolescentes, las jóvenes. Hay que poner un alto, hay que decir no, porque en la medida que las mismas mujeres lo rechacen y que también los hombres se sumen a esta causa, van a haber cambios, y esos son los cambios que esperamos para que la libertad de las mujeres y sus derechos a la expresión y otros derechos concatenados sean efectivamente cumplidos en esta sociedad. Erika Díaz, gracias por estar. Muchas gracias, gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros en este espacio, dándonos a conocer entonces detalles sobre este tema importante, del cual no deberíamos esperar una normativa. Debe nacer en cada uno de los guatemaltecos el respeto a los derechos de las demás personas. Ahora agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí, TN23, el canal correcto si quieren noticias y programas de contenido. Con permiso.